Mi primer día en el Hospital San Alberto transcurrió tranquilo, casi banal. El viejo edificio, construido a principios del siglo pasado, me recibió con el crujir de las tablas del suelo y un olor a ácido carbólico, mezclado con algo indefinidamente agrio. El director, un hombre mayor con ojos cansados, me guió por los largos pasillos, explicándome los pormenores de trabajar con nuestros pupilos. Su voz sonaba monótona, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces, y me di cuenta de que apenas lo estaba escuchando. Las paredes de los pasillos estaban pintadas de un color verde apagado, que parecía succionar toda la vida del aire. Las bombillas del techo parpadeaban con una luz desigual, proyectando sombras extrañas sobre el linóleo agrietado por el tiempo. Me asignaron una pequeña oficina en el segundo piso, cuyas ventanas daban a un patio interior. A través del cristal podía ver a los pacientes paseando lentamente por los caminos entre arbustos raquíticos. Algunos se sentaban en los bancos, mirando fijamente a un punto, mientras que otros murmuraban algo para sí mismos, agitando los brazos. Era una escena triste, pero nada más. Creía que me acostumbraría rápidamente a esta atmósfera de desesperanza y aprendería a verla como una parte inevitable de la profesión. Qué equivocado estaba. Las primeras semanas de trabajo las pasé estudiando historiales médicos y conociendo a los pacientes. El hospital estaba diseñado para 200 personas, pero albergaba a muchas más. En las habitaciones había 6 o incluso 8 camas en lugar de las 4 reglamentarias. El aire estaba viciado, impregnado de olores a cuerpos sin lavar, medicamentos y algo más que no podía identificar. La escasez de personal era alarmante. Solo 2 enfermeras y un celador para 40 enfermos. Las condiciones eran terribles, pero la administración fingía que todo estaba bien, y las autoridades superiores preferían ignorar los problemas. Entre los pacientes había algunos casos especialmente graves. En la habitación número 17 yacía un hombre de unos 50 años llamado Miguel. Sufría una forma grave de esquizofrenia y pasaba la mayor parte del tiempo mirando a la pared. A veces empezaba a susurrar algo ininteligible, y sus labios se movían tan rápido que parecía estar rezando en un idioma desconocido. Las enfermeras me contaron que a menudo se despertaba gritando por las noches, afirmando ver caras de muertos en las paredes. La primera vez que me acerqué a examinarlo, de repente me agarró la mano y susurró: «Doctor, vienen por la noche. Quieren llevarnos a todos». Sus ojos estaban desorbitados, las pupilas dilatadas por el miedo. En el pabellón de mujeres, una anciana llamada Ágata me llamó la atención. Oficialmente, estaba diagnosticada con demencia senil, pero su comportamiento me parecía extraño, incluso para ese diagnóstico. Constantemente dibujaba algo, con un lápiz, un bolígrafo, a veces incluso con el dedo, mojándolo en la comida. Los dibujos eran siempre los mismos, espirales enroscadas y símbolos incomprensibles. Cuando le pregunté qué significaban, me miró como si me viera por primera vez y dijo: «Son mapas, doctor. Mapas del lugar a donde todos vamos a ir». Su voz sonaba sorprendentemente clara para alguien con demencia. El trabajo me agotaba por completo. Llegaba a casa tarde por la noche, arrastrando los pies, y me caía en la cama sin quitarme la ropa. Los sueños eran inquietantes, llenos de imágenes de personas enfermas y largos pasillos de hospital. A veces soñaba que caminaba por esos pasillos, pero nunca terminaban, y de las habitaciones llegaban gemidos y susurros. Me despertaba bañado en sudor frío
y tardaba mucho en darme cuenta de dónde estaba. Mi apartamento me parecía extraño, como si fuera un invitado en él. Poco a poco, empecé a notar cosas raras en el comportamiento del personal. Las enfermeras evitaban ciertas habitaciones después del anochecer, y los celadores se negaban a trabajar solos en el turno de noche. Cuando intentaba averiguar la razón, se quedaban callados o cambiaban de tema. El director respondía a mis preguntas de forma evasiva, hablando de las peculiaridades del viejo edificio y de la impresionabilidad del personal. Pero vi en sus ojos la misma ansiedad que tenían los celadores. La habitación número 31 me preocupaba especialmente. Estaba al final del pasillo del tercer piso y la mayor parte del tiempo estaba vacía. Cuando pregunté por qué no había nadie allí, me explicaron que estaba en obras, pero no vi ninguna señal de reparaciones. La puerta siempre estaba cerrada con llave y la guardaba el director. Varias veces, al pasar, oí sonidos que venían de detrás de la puerta. Un crujido, un chirrido, a veces algo parecido a un golpe. Cuando se lo comentaba al vigilante, se encogía de hombros y decía que no oía nada. Mi estado mental empezó a deteriorarse. El estrés constante, la falta de sueño y el ambiente sombrío del hospital estaban haciendo mella. Me volví irritable y distraído. Varias veces me sorprendí hablando solo mientras caminaba por el pasillo. Había perdido por completo el apetito y había adelgazado notablemente. En el espejo me miraba una persona pálida y demacrada con los ojos enrojecidos. Empecé a evitar mi propio reflejo. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Vivía cerca del hospital y a veces me parecía oír gritos y gemidos que venían de sus paredes. La parte racional de mi mente me decía que era solo un producto de mi imaginación, el cansancio y el estrés. Pero otra parte, más oscura y antigua, me susurraba que algo estaba mal allí, algo que iba en contra del orden natural de las cosas. Empecé a tomar pastillas para dormir, pero ni siquiera eso me ayudaba a deshacerme por completo de las pesadillas. El único punto de luz en mi vida seguía siendo mi trabajo con los pacientes. Muchos de ellos, a pesar de sus enfermedades, eran personas amables y vulnerables que solo necesitaban ayuda y comprensión. Intentaba pasar más tiempo con ellos, escuchando sus historias, tratando de entender la lógica de su percepción distorsionada del mundo. A veces me parecía que conectaba con ellos mejor que con las personas sanas, fuera de los muros del hospital. El primer suceso realmente extraño ocurrió un mes después de mi llegada al hospital. Me había quedado hasta tarde en mi oficina revisando historiales médicos cuando oí ruidos en el pasillo. No el ruido habitual del hospital, sino algo diferente. Parecía un canto, bajo y prolongado, pero era imposible distinguir las palabras. La melodía era antigua, casi primitiva, y me provocó escalofríos. Me asomé al pasillo, pero estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que creaban largas franjas de luz y sombra sobre el linóleo agrietado. El canto continuó, y parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. Siguiendo el sonido, subí al tercer piso. El canto se hizo más fuerte, y me di cuenta de que provenía del área de la habitación número 31, la misma habitación cerrada que supuestamente estaba en reparaciones. Pero cuando me acerqué, el sonido se detuvo de repente, como si lo hubieran cortado con un cuchillo. En el silencio que siguió, solo oía el latido de mi propio corazón y los ruidos lejanos de la ciudad fuera de las ventanas.
La puerta de la habitación estaba cerrada con llave, como siempre, pero de ella emanaba un olor extraño, dulzón, empalagoso, que recordaba algo olvidado hace mucho tiempo. Intenté mirar por el ojo de la cerradura, pero no vi nada más que una oscuridad impenetrable. Al día siguiente, decidí preguntar más sobre la habitación número 31. La vieja enfermera Claudia, que había trabajado en el hospital durante más de 20 años, accedió a hablar conmigo, pero solo después de mucho insistir y con la condición de que nuestra conversación quedara entre nosotros. Me contó que la habitación se cerró tras una serie de muertes extrañas que ocurrieron muchos años atrás. 3 pacientes murieron allí en el transcurso de una semana, y todos ellos estaban relativamente sanos y en vías de recuperación. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte. El corazón simplemente se detenía sin razón aparente. Pero lo más aterrador, según Claudia, ocurría después de sus muertes. Los cuerpos se encontraban en posturas antinaturales, como si hubieran muerto en un estado de terror extremo, y en sus rostros había una mueca de tal pánico que ni siquiera los celadores más experimentados podían mirarlos. Después de esas muertes, empezaron a ocurrir cosas inexplicables en la habitación. Se oían ruidos, susurros, llantos, a veces risas. Varios empleados afirmaron haber visto siluetas de personas en la ventana de la habitación, aunque estaba vacía. Un celador juró haber visto un líquido oscuro manando por debajo de la puerta, pero cuando fueron a comprobarlo, no encontraron nada. La administración decidió cerrar la habitación con el pretexto de las reparaciones, y desde entonces nadie ha sido alojado allí. Claudia terminó su relato con estas palabras: «Doctor, algo malvado vive en este edificio. Se alimenta del dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes, y cuanto más tiempo trabaje aquí, más atención le prestará». Sus palabras podrían haber parecido el desvarío de una anciana supersticiosa, pero empecé a notar que las rarezas en el hospital se volvían más frecuentes y evidentes. Los pacientes se ponían más inquietos, especialmente por la noche. Miguel de la habitación número 17 empezó a despertarse todas las noches a la misma hora, a las 3 de la madrugada, y a susurrar algo en un idioma desconocido hasta el amanecer. Cuando le pedí a un intérprete que intentara entender lo que decía, se negó, diciendo que esos sonidos eran incorrectos y que no deberían salir de una boca humana. Ágata continuaba dibujando sus extraños símbolos, pero ahora eran más complejos y detallados. Los dibujos cubrían no solo el papel, sino también las paredes de la habitación, las mesas e incluso su propia piel. Se los grababa con las uñas hasta que sangraba, pero parecía no sentir dolor. Cuando les mostré sus dibujos a colegas de otros hospitales, admitieron que nunca habían visto nada parecido. Los símbolos eran demasiado complejos para una persona con demencia, demasiado sistemáticos para las alucinaciones de un esquizofrénico. Un profesor de arqueología, a quien le envié anónimamente las fotos de los dibujos, me respondió que le recordaban a antiguos símbolos de culto, pero que no podía decir con certeza a qué cultura pertenecían. Mi propio estado continuaba empeorando. Solo lograba conciliar el sueño por la mañana, y aún así, era un sueño intermitente y lleno de pesadillas. En mis sueños veía los largos pasillos del hospital, pero eran infinitos, retorcidos, como si el espacio mismo estuviera enfermo. Por esos pasillos vagaban sombras, no personas, sino sombras desprovistas de carne, pero llenas de malicia y hambre.
Extendían sus miembros borrosos hacia mí, susurrando algo en el mismo idioma que Miguel hablaba por las noches. Me despertaba bañado en sudor frío y tardaba mucho en darme cuenta de dónde terminaba el sueño y empezaba la realidad. Durante el día me resultaba difícil concentrarme en el trabajo. A menudo me sorprendía de pie en medio del pasillo, sin recordar a dónde iba ni por qué. Mis colegas empezaron a evitarme. Tal vez veían en mis ojos la misma ansiedad y locura que observaba en nuestros pacientes. El director me sugirió varias veces que me tomara unas vacaciones, pero me negaba. El hospital se había convertido en una obsesión para mí. Sentía que si me iba ahora, nunca entendería lo que estaba ocurriendo allí. El momento decisivo llegó 2 meses después de empezar a trabajar. Estaba de turno de noche cuando ocurrió algo que cambió mi percepción de la realidad. Alrededor de la medianoche, estaba haciendo la ronda por las habitaciones, revisando el estado de los pacientes más inquietos. Al llegar al 3er piso, volví a oír el mismo canto que había oído un mes antes, pero ahora era más fuerte, más claro, y me di cuenta de que no era una sola voz, sino un coro entero. Voces masculinas y femeninas se entrelazaban en una melodía compleja, casi hipnótica. Esta vez no dudé. Tomé el manojo de llaves del puesto de guardia y me dirigí a la habitación número 31. El canto se hacía cada vez más fuerte y ahora podía distinguir palabras sueltas, aunque el idioma seguía siendo desconocido. Las palabras sonaban como un conjuro o una oración, pero una oración dirigida a algo oscuro y antiguo. Mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. La puerta se abrió con un chirrido que cortó el silencio del pasillo como un cuchillo. El canto se detuvo al instante. Encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia la habitación. Lo que vi me hizo retroceder y apoyarme contra la pared de enfrente. La habitación no estaba vacía. En ella había camas, viejas y oxidadas, como las que se usaban en el hospital hace décadas. Sobre las camas yacían figuras cubiertas con sábanas. Las sábanas estaban amarillas por el tiempo y cubiertas de manchas oscuras. Pero lo más aterrador era que las figuras se movían. Lentamente, apenas perceptiblemente, pero definitivamente se movían, como si estuvieran respirando. Me obligué a entrar en la habitación. El aire era denso, viciado, impregnado del mismo olor dulzón que había sentido antes. Ahora entendía lo que era: el olor a descomposición, a muerte, pero a una muerte incompleta, inacabada. Me acerqué a la cama más cercana y levanté lentamente el borde de la sábana. Lo que vi debajo me hizo gritar. Allí yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad, pero ese cuerpo era incorrecto. La piel era gris, cubierta de manchas oscuras. Los ojos estaban en blanco y la boca estaba abierta en un grito silencioso. Pero lo más espantoso era que el cuerpo estaba vivo. El pecho subía y bajaba apenas, y de su garganta salían sonidos de jadeo. Era uno de los pacientes que habían muerto en esa habitación hacía muchos años. Pero su muerte había sido incompleta, antinatural. Me alejé de la cama y corrí hacia la puerta, pero se cerró justo delante de mí. La manija no giraba, como si la hubieran cerrado por fuera. Detrás de mí oí un crujido. Las sábanas se caían de las camas y los pacientes muertos empezaban a levantarse. Sus movimientos eran lentos, torpes,
como los de marionetas manejadas por un titiritero inepto. Giraban la cabeza hacia mí y sus ojos muertos me miraban con una expresión de odio ilimitado y hambre. Los muertos me rodearon y sentí su aliento frío en mi cara. Empezaron a susurrar las mismas palabras que había oído en mis sueños, las mismas palabras que Miguel pronunciaba por las noches. Ahora entendía su significado. Era un llamamiento, un conjuro dirigido a algo que vivía en las paredes de este hospital, algo que se alimentaba del dolor y el sufrimiento de los vivos y no dejaba descansar a los muertos. De repente, el susurro se detuvo. Los muertos se quedaron inmóviles, como si estuvieran escuchando algo. Y entonces lo oí. Pasos en el pasillo, lentos, acompasados. Alguien se acercaba a la habitación. La puerta se abrió y apareció una figura en el umbral. Era el director, pero su cara estaba mortalmente pálida y sus ojos brillaban con una luz extraña e insana. «Doctor», dijo, y su voz sonaba como un eco en una tumba vacía. «Bienvenido al verdadero hospital. Aquí no solo curamos a los vivos, sino también a los muertos. Aquí, la frontera entre la vida y la muerte se ha desdibujado y el dolor se vuelve eterno». Extendió la mano hacia mí y vi que sus dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, con uñas más parecidas a garras. «Ha buscado la verdad durante tanto tiempo, doctor. Ahora la ha encontrado. Únase a nosotros. Conviértase en parte de este lugar para siempre». Los muertos volvieron a moverse, acercándose a mí desde todas las direcciones. Sus manos se extendían hacia mí, queriendo tocarme, agarrarme, arrastrarme a su mundo entre la vida y la muerte. Grité, pero el sonido me pareció extraño, como si no fuera yo quien gritaba, sino otra persona. El mundo a mi alrededor empezó a desdibujarse, a perder claridad, y me di cuenta de que me estaba volviendo loco. O tal vez ya lo estaba. Me desperté en el suelo de mi oficina, mientras los primeros rayos del sol del amanecer se filtraban a través de las sucias ventanas. La cabeza me latía con un dolor insoportable, y en la boca tenía un sabor a sangre y algo metálico. Mis manos temblaban tanto que apenas podía ponerme de pie. Los recuerdos de la pesadilla de la noche anterior eran confusos, borrosos, como un sueño mal recordado. Quizás fue solo un sueño. Quizás me quedé dormido en mi escritorio y mi mente agotada creó esas visiones monstruosas, pero cuando miré mi ropa, vi que estaba manchada con algo oscuro y pegajoso. Mi camisa tenía desgarros, como si unos dedos con garras se hubieran aferrado a la tela, y en mis manos había líneas rojas, marcas de toques que eran demasiado reales para ser una alucinación. Me acerqué al espejo que colgaba en la pared de la oficina y me horrorizó mi reflejo. Mi cara estaba pálida como la tiza, con ojeras profundas debajo de los ojos, y en ellos se reflejaba el miedo, el mismo miedo que había visto en los ojos de nuestros pacientes. Después de intentar arreglarme un poco, bajé a la planta baja, al puesto de guardia. La enfermera de turno de noche, una mujer mayor llamada Valentina, me miró con sorpresa y preocupación. Me dijo que no me había visto en todo el hospital durante la noche, que me había ido a casa justo después de terminar mi turno. Según ella, la noche había transcurrido con normalidad, si exceptuamos los ataques habituales de varios pacientes especialmente inquietos. No hubo ruidos extraños, ni cantos, ni incidentes. Incluso había revisado la habitación número 31.
La puerta estaba cerrada, como siempre, y de ella no salía ningún sonido. Sus palabras me confundieron por completo. Si los eventos de la noche anterior habían sido una alucinación, ¿cómo explicaba el estado de mi ropa, los arañazos en mis manos, el hecho de haberme despertado en la oficina cuando no recordaba cómo había llegado allí? Quizás realmente me estaba volviendo loco. Quizás el ambiente de este lugar maldito finalmente había roto mi mente y ahora vería cosas que no existen. Oiría las voces de los muertos, sentiría el contacto de los fantasmas. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica tortura. No podía concentrarme en el trabajo. Me giraba constantemente, prestando atención a cada sonido. Los pasillos del hospital me parecían hostiles, como si las paredes estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Los pacientes notaban mi estado y también se volvieron más inquietos. Miguel dejó de hablar por completo. Solo se sentaba en un rincón de su habitación, balanceándose de un lado a otro y dibujando algo en el aire con el dedo. Cuando me acercaba a él, levantaba los ojos y me miraba como si estuviera viendo algo horrible escondido detrás de mí. Ágata se volvió aún más extraña. Sus dibujos cubrían ya toda la habitación. Las paredes, el techo, el suelo estaban cubiertos de espirales y símbolos. Pero ahora, entre los signos habituales, aparecían otros nuevos. Siluetas de figuras humanas, distorsionadas, incorrectas. Cuando le pregunté qué eran esas figuras, respondió con una voz que me pareció familiar. «Es usted, doctor. Es en lo que se convertirá cuando terminen su trabajo con usted». Sus ojos eran claros, demasiado claros para una paciente con demencia, y en ellos se podía leer la piedad. El personal del hospital empezó a tratarme con cautela. Las enfermeras susurraban a mis espaldas. Los celadores evitaban mirarme a los ojos. Incluso el director había cambiado. Me miraba con un interés particular, como si estuviera estudiando un caso clínico interesante. Varias veces lo sorprendí observándome desde la esquina de un pasillo o a través de la puerta entreabierta de su oficina. Cuando nuestras miradas se encontraban, sonreía con la misma sonrisa fría que había visto en mis pesadillas. Comencé a llevar un diario, anotando todos los sucesos extraños, todas mis observaciones y experiencias. Quizás esto me ayudaría a entender lo que estaba pasando, a separar la realidad de las alucinaciones. Pero cuanto más escribía, más confusa se volvía la imagen. Los eventos se mezclaban entre sí. El tiempo perdía su curso normal. A veces me parecía que un día duraba para siempre. Otras veces que solo había pasado un minuto y ya era de noche. Las noches se volvieron especialmente tormentosas. En casa no podía encontrar la paz. Me levantaba constantemente, escuchando los ruidos fuera de la ventana. Me parecía que el hospital me llamaba, me atraía con una fuerza invisible. Varias veces me desperté ya vestido, con las llaves en la mano, listo para ir allí. Solo por un milagro logré contenerme de ese impulso loco, pero sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Algo tenía que suceder, algo que pusiera fin a esta historia, y sucedió. Una mañana llegué al trabajo y descubrí que en el hospital había una agitación inusual. Resultó que Miguel había muerto durante la noche. Lo encontraron por la mañana en su habitación, tirado en el suelo en la misma postura en la que solía sentarse, acurrucado, con las rodillas pegadas al pecho. La cara estaba distorsionada en una mueca de horror, los ojos bien abiertos, la boca en un grito mudo.
El médico de urgencias no pudo determinar la causa de la muerte. El corazón simplemente se había detenido sin razón aparente. Pero lo más extraño se descubrió cuando los celadores comenzaron a limpiar la habitación. Las paredes, que el día anterior estaban limpias, estaban cubiertas de inscripciones. Cientos, miles de palabras en ese idioma desconocido que había oído en mis pesadillas. Las palabras estaban escritas con algo oscuro. Sangre, suciedad o algo aún más repugnante. Las inscripciones cubrían no solo las paredes, sino también el techo y el suelo, formando un patrón complejo en cuyo centro había un círculo oscuro donde yacía el cuerpo de Miguel. Pedí permiso para estudiar la habitación antes de que la limpiaran. El director accedió de mala gana, pero accedió. Al entrar en la habitación, inmediatamente sentí que algo no estaba bien. El aire era frío, a pesar de los radiadores encendidos, y flotaba el mismo olor dulzón a descomposición que había sentido en la habitación número 31. Las inscripciones en las paredes parecían vivas. Las letras se movían, fluían de una a otra, formando nuevas palabras y símbolos. Intentando entender el significado de lo escrito, me acerqué a la pared. Y entonces sucedió algo increíble. Entendí el idioma. Las palabras se volvieron claras, comprensibles, como si las hubiera conocido toda la vida. Era una historia, la historia del hospital, la historia del mal que se había instalado en sus paredes hacía muchos años. Miguel escribía sobre cómo ese mal se alimentaba del sufrimiento de los enfermos, cómo penetraba en sus mentes, distorsionaba la realidad, los convertía en sus siervos. Escribía que el hospital no era un lugar de curación, sino un lugar de confinamiento, donde las almas sufrían en un ciclo interminable de dolor y locura. Pero lo más aterrador estaba al final. Miguel escribía sobre mí. Describía cómo ese mal me había elegido desde el primer día, cómo había penetrado lentamente en mi mente, mostrándome visiones falsas, haciéndome dudar de mi propia cordura. Escribía que yo no era un médico, sino un paciente, que todos mis recuerdos de mi formación médica, de mi vida anterior, eran ilusiones creadas por un cerebro enfermo, que el verdadero yo estaba encerrado en algún lugar profundo de mi subconsciente, y lo que se consideraba a sí mismo como un médico era solo una personalidad creada por la enfermedad. Me alejé de la pared sin poder creer lo que había leído. No podía ser verdad. Recordaba mi infancia, mis estudios en la universidad, mi primer trabajo. Pero cuanto más intentaba recordar los detalles, más borrosos se volvían. Las caras de mis padres eran indistintas. Los nombres de mis compañeros de clase se me olvidaban. Y los eventos se formaban en un mosaico increíble, sin lógica ni secuencia. Salí corriendo de la habitación y me fui a mi oficina, a mis documentos, a mi diploma, a mis fotos, a cualquier prueba de mi vida real. Pero cuando abrí el cajón del escritorio donde guardaba mis papeles, lo encontré vacío. El diploma había desaparecido. Los documentos se habían esfumado. Incluso las fotos que estaban sobre el escritorio se habían disuelto como un espejismo. Busqué por toda la oficina, pero no encontré ninguna prueba material de mi existencia como médico. Presa del pánico, corrí hacia el director exigiendo explicaciones, pruebas, cualquier cosa que confirmara mi identidad. Pero su oficina estaba vacía. Es más, parecía que nadie la había ocupado en años. El polvo cubría los muebles. En las paredes colgaban diplomas amarillentos por el tiempo.
con nombres que no podía leer. El escritorio estaba cubierto de documentos viejos y podridos. Tomé uno de los documentos. Era un historial médico. Mi historial médico. En él se indicaba que había ingresado en el Hospital San Alberto hacía 3 meses, con un diagnóstico de episodio psicótico agudo, con delirios de grandeza y alucinaciones. El historial describía mis síntomas. Me creía médico. Exigía que me llamaran doctor. Afirmaba que tenía que curar a otros pacientes. El médico tratante notaba una mejora gradual en mi estado, pero advertía sobre la posibilidad de recaídas bajo estrés. Revisando el historial, me topé con notas sobre mi comportamiento en las últimas semanas. Decían que me había vuelto más agresivo, que había empezado a afirmar que veía a gente muerta, que oía voces, que en el hospital ocurrían sucesos sobrenaturales. El personal notaba que mi estado empeoraba y recomendaba aumentar la medicación y trasladarme a una habitación de observación reforzada. La última entrada se había hecho ayer. Decía que me había escapado de mi habitación. Me había metido en la oficina del médico y había pasado toda la noche allí, hablando con personajes imaginarios. Por la mañana me encontraron durmiendo en el suelo con la ropa rasgada y arañazos en las manos. Obviamente me los había hecho yo mismo, en un estado de psicosis. El mundo a mi alrededor empezó a desmoronarse. Todo en lo que creía, todo lo que consideraba real, resultó ser una mentira, una creación de una mente enferma. La oficina del médico en la que creía trabajar era en realidad una habitación normal para pacientes especialmente inquietos. El escritorio en el que supuestamente estudiaba los historiales médicos era simplemente un escritorio cubierto de papeles inútiles. Los instrumentos médicos en el armario resultaron ser juguetes infantiles y restos de muebles. Me di cuenta de que Miguel, Ágata y los demás pacientes con los que hablaba no veían en mí a un médico, sino a un enfermo como ellos. Sus extrañas réplicas, sus miradas aterradoras, todo era una reacción a mi comportamiento inadecuado. Miguel intentaba advertirme de que me estaba volviendo loco, y Ágata, en sus dibujos, representaba mi degradación. Pero la comprensión más terrible llegó cuando me di cuenta de que la habitación número 31, donde había visto a los muertos, era en realidad mi propia habitación. Los cuerpos muertos que había visto allí eran mis compañeros de habitación, otros pacientes que yacían en estado de coma o semicoma. Mi mente enferma los había transformado en muertos vivientes, y mi propio miedo a la locura se había materializado en la figura del malvado director. Todos los sucesos místicos, todos los fenómenos sobrenaturales, eran el fruto de mi mente perturbada. El canto que oía por las noches eran los gemidos y desvaríos de otros pacientes. Los olores extraños eran el resultado de las condiciones insalubres en un hospital superpoblado. Los símbolos y las inscripciones misteriosas eran mis propios garabatos, que había escrito en las paredes en estado de psicosis. La verdad era simple y terrible. Me había vuelto loco. Mi enfermedad había creado una ilusión compleja en la que yo era un médico que investigaba los misterios místicos del hospital. Pero en realidad, solo era uno de los muchos desafortunados encerrados entre esas paredes. Mi mente no podía aceptar la realidad de la enfermedad y había creado una historia fantástica en la que yo interpretaba el papel del héroe que luchaba contra fuerzas oscuras. Ahora que la ilusión se había disipado,
vi el hospital tal como era en realidad. Un lugar deprimente, sucio, abarrotado de personas de las que la sociedad se había olvidado. El personal hacía lo que podía en condiciones de falta crónica de financiación, pero sus capacidades eran limitadas. No había misterios místicos ni fuerzas sobrenaturales, solo dolor humano y desesperanza. Comprender que era un paciente y no un médico no me trajo alivio. Al contrario, la realidad resultó ser mucho más cruel que cualquier horror místico que mi imaginación pudiera haber pintado. Me senté en el suelo de la habitación, que creía que era mi oficina, con mi historial médico en las manos, y traté de asimilar la magnitud de mi autoengaño. Cada página del documento era como un puñal. Descripciones detalladas de mi comportamiento inadecuado, mis ataques de agresividad, mis intentos de curar a otros pacientes, mis teorías delirantes sobre lo sobrenatural. El historial decía que antes de mi enfermedad había trabajado como un simple contable en una pequeña empresa. No tenía ninguna formación médica. La crisis nerviosa había sucedido después de la muerte de mi esposa en un accidente de coche en el que yo iba al volante. El sentimiento de culpa, la depresión y luego una ruptura total con la realidad. Mi mente no pudo soportar la presión y creó una personalidad alternativa. Un médico que ayuda a la gente, que la salva, en lugar de ser el culpable de la muerte de alguien. Al leer esas notas, empecé a recordar fragmentos de los verdaderos acontecimientos. Cómo me trajeron al hospital en una camisa de fuerza, cómo gritaba que era médico y exigía que me liberaran. Cómo pasé largas semanas en un estado de semi-inconsciencia, bajo el efecto de fuertes medicamentos. Cómo, poco a poco, mi sistema delirante se fue fortaleciendo, volviéndose cada vez más detallado y convincente. El personal del hospital intentaba curarme, pero yo percibía sus esfuerzos como parte de una conspiración, como intentos de impedirme cumplir mi misión médica. Fue especialmente doloroso darme cuenta de cómo percibía a los otros pacientes. Miguel, a quien consideraba un esquizofrénico, era en realidad un anciano profesor de literatura que sufría de una grave depresión después de perder a su único hijo. Sus discursos incoherentes en un idioma desconocido eran fragmentos de tragedias griegas antiguas que había enseñado toda su vida. Intentaba comunicarse conmigo, compartía su dolor, pero mi mente enferma interpretaba sus palabras como conjuros místicos. Ágata, a quien creía una paciente con demencia que dibujaba símbolos extraños, resultó ser una ex-arquitecta. Sus dibujos eran intentos de recrear de memoria los planos de los edificios en los que había trabajado en su juventud. La enfermedad de Alzheimer borraba sus recuerdos, pero sus habilidades profesionales se mantenían a nivel de memoria muscular. Intentaba aferrarse a algo de su yo anterior, y yo veía en su arte las manifestaciones de fuerzas de otro mundo. Todos los sucesos sobrenaturales tenían explicaciones banales. Los ruidos de la habitación número 31 eran simplemente el sonido de las viejas tuberías y el crujir de las tablas del suelo. Esa habitación estaba cerrada, pero no por muertes místicas, sino por un suelo podrido que necesitaba una reparación capital. La administración no tenía dinero para la reparación, así que simplemente cerraron la habitación con llave. El canto que oía por las noches era el sonido del viento en los conductos de ventilación, mezclado con los gemidos y gritos de los enfermos. El olor a descomposición
Era el olor a moho y humedad en un edificio viejo donde el techo tenía goteras y las estructuras de madera se pudrían. Mi imaginación le daba a todos estos fenómenos comunes un significado siniestro y místico, pero lo más terrible fue darme cuenta de que había causado sufrimiento a otros pacientes con mi comportamiento inadecuado. Los examinaba, intentaba curarlos, invadía su espacio personal. Para personas que ya se encontraban en un estado mental delicado, mi comportamiento era un estrés adicional. Quizás fue debido a mis acciones que el estado de algunos de ellos empeoró. Miguel no murió por causas sobrenaturales. Su corazón no pudo soportar la tensión y el miedo constantes. Asumir la realidad fue tan doloroso que sentí que me hundía en una depresión aún más profunda. El mundo a mi alrededor perdió todo sentido. Si todo en lo que había creído era una mentira, si mi personalidad era el fruto de una imaginación enferma, ¿quién era yo realmente? ¿Qué quedaba de mi verdadero yo bajo las capas de delirio y alucinaciones? Intenté recordar a mi esposa, aquella cuya muerte había sido la causa de mi colapso. Pero su rostro era borroso, como una vieja fotografía expuesta al sol. Recordaba que la amaba, pero no podía recordar cómo era exactamente, cómo sonaba su voz, qué me decía. La enfermedad había borrado de mi memoria no solo los falsos recuerdos de una carrera médica, sino también los momentos reales y preciados de mi pasado. Poco a poco, me di cuenta de que, además del historial médico, había otros documentos en el montón de papeles. Entre ellos había una carta de mi hermano, que había escrito un mes después de mi ingreso en el hospital. En ella, se disculpaba por no poder visitarme más a menudo, explicando que era difícil verme en ese estado. Escribía que había vendido mi apartamento para pagar el tratamiento, que estaba tratando de encontrar una buena clínica privada, pero el dinero se estaba acabando. Al final de la carta, había una frase que me atravesó como un cuchillo. Los médicos dicen que no hay mejoras. Todavía te crees un doctor e intentas curar a otros enfermos. A veces me parece que mi hermano murió con Lena en ese accidente y que en el hospital yace otra persona, Lena. Ese era el nombre de mi esposa, y en cuanto lo oí en mis pensamientos, las imágenes empezaron a volver. Su risa, el olor de su pelo, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba. Éramos felices, planeábamos tener hijos, soñábamos con una casa en el campo. Y yo la maté. Iba ebrio al volante. Perdí el control en una carretera mojada. Murió al instante por el impacto contra un poste. Yo sobreviví sin un rasguño. Los recuerdos me asaltaron como una avalancha. El funeral, en el que nadie me miraba. El juicio, la pena suspendida porque, técnicamente, no era culpable. La carretera estaba resbaladiza, la visibilidad era mala. Pero yo sabía la verdad. Sabía que si no hubiera bebido, habría podido controlar el coche. Los meses posteriores al funeral, cuando no podía obligarme a levantarme de la cama, a comer, a ducharme. Los intentos de suicidio que no me atrevía a llevar a cabo. Y finalmente, la ruptura total con la realidad. La huida a un mundo de fantasía donde no era un asesino, sino un salvador. Ahora entendía por qué mi mente había creado precisamente la imagen de un médico. Era un intento de redención, una forma de convertirme de alguien que trajo la muerte a alguien que daba vida. Pero no había redención, ni podía haberla. Lena estaba muerta,
Y ninguna fantasía sobre salvar a otras personas podía cambiar eso. En los días siguientes, me sumí en una apatía más profunda que nunca. Yacía en mi cama de la habitación, mi habitación real, no la imaginaria oficina, y miraba al techo. Las enfermeras intentaban hacerme comer, tomar la medicación, participar en las sesiones de grupo, pero yo no reaccionaba. ¿Qué sentido tenía? Mi vida había terminado en el momento en que el coche chocó contra el poste. Todo lo que sucedió después fue una agonía, un intento de un muerto de fingir que estaba vivo. Los médicos estaban preocupados por el repentino empeoramiento de mi estado. Se hicieron nuevas anotaciones en mi historial médico sobre depresión profunda, con tendencias suicidas, y la necesidad de una supervisión constante. Pero no entendían que su paciente ya estaba muerto por dentro. El cuerpo seguía funcionando por inercia, pero el alma lo había abandonado hace tiempo. Lo único que me detenía de intentar suicidarme era el miedo a lo que me esperaba después de la muerte. Si me mataba, ¿me encontraría con Lena? ¿Me perdonaría? ¿O estaba condenado a un tormento eterno acorde a mi crimen? Las ideas religiosas, que antes me parecían supersticiones infantiles, ahora adquirían una realidad aterradora. Las noches se volvieron aún más atormentadas que antes. Pero ahora las pesadillas no eran sobre los horrores místicos del hospital, sino sobre esa noche lluviosa en la que todo cambió. Revivía una y otra vez esos últimos segundos. Cómo el coche se derrapaba, cómo Lena gritaba mi nombre, cómo volábamos hacia el poste. A veces, en el sueño, lograba frenar, girar, evitar el desastre. Pero siempre me despertaba en la misma habitación del hospital, dándome cuenta de que solo era una ilusión. Poco a poco, noté que los otros pacientes me evitaban. Antes, cuando me creía médico, me trataban con cautela, pero aún así interactuaban conmigo. Ahora que me había convertido en una sombra apática, se apartaban cuando me acercaba. Quizás sentían la desesperanza que emanaba de mí, esa angustia mortal que llenaba mi existencia. Solo Ágata se acercaba a mí de vez en cuando. Su enfermedad progresaba, y ahora rara vez reconocía a alguien, pero a veces un destello de comprensión brillaba en sus ojos, y se sentaba a mi lado, tomándome de la mano. Sus toques eran cálidos, vivos, y por un instante me parecía que no estaba del todo perdido. Pero esos momentos duraban poco. La enfermedad la arrastraba de nuevo a su abismo, y se iba, olvidando mi existencia. Los meses se arrastraban con una lentitud implacable. Mi estado físico empeoraba. Me negaba a comer. Apenas me levantaba de la cama. Llagas por presión, pérdida de peso, debilitamiento del sistema inmunológico. Los médicos intentaban combatir los síntomas, pero no podían curar la enfermedad principal, la enfermedad del alma. Moría lentamente y me parecía justo. Mi hermano dejó de venir. La última vez que me visitó fue hace 6 meses y vi en sus ojos que ya me había enterrado. Para él, yo realmente había muerto en ese accidente de coche, y la criatura que yacía en la habitación del hospital era solo un doloroso recordatorio de la pérdida. No lo culpaba. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Mi única actividad era escribir. Le pedí a la enfermera que me trajera un cuaderno y un bolígrafo, y empecé a escribir mi historia. No la historia fantástica de un médico que investiga misterios místicos,
sino la historia verídica de un hombre que lo perdió todo y trató de huir de la realidad a un mundo de ilusiones. Escribía lentamente, interrumpiéndome a menudo, a veces sin tocar el cuaderno durante varios días. Pero poco a poco, la historia tomaba forma. Escribir era para mí una tortura y un alivio al mismo tiempo. Era doloroso revivir cada etapa de mi caída, pero al mismo tiempo había un poder catártico extraño en ponerlo todo en papel, en dejar constancia de mi historia antes de que desapareciera conmigo. Era especialmente difícil escribir sobre Lena. Cada mención de su nombre resonaba con dolor en mi pecho, pero me obligaba a seguir. Ella merecía ser recordada no como una víctima de un conductor ebrio en un informe de tráfico, sino como una persona viva que fue amada y perdida. Describía su risa, sus sueños, nuestros planes para el futuro. Tal vez era una presunción hablar en nombre de una muerta, pero no podía parar. Poco a poco empezaron a ocurrir cambios en el hospital. Llegaban nuevos pacientes, los viejos morían o eran trasladados a otras unidades. Ágata se apagaba ante mis ojos. Sus momentos de lucidez eran cada vez menos frecuentes. Al final, dejó de reconocer a nadie por completo. Solo se sentaba en un rincón de la habitación y garabateaba algo con una mano temblorosa. Ver su deterioro era especialmente doloroso, porque en ella veía mi propio futuro. Los nuevos pacientes venían y se iban, pero yo me quedaba. Me convertí en parte del paisaje del hospital, un mueble permanente al que ya no prestaban atención. El personal cambiaba. Jóvenes enfermeras reemplazaban a las viejas, pero todas se daban cuenta rápidamente de que yo era un caso difícil, un paciente sin esperanza, con el que no valía la pena perder el tiempo hablando. El invierno se convirtió en primavera, la primavera en verano, pero para mí las estaciones habían perdido su significado. Veía los cambios fuera de la ventana, pero no me afectaban. Mi mundo se había reducido al tamaño de la habitación del hospital y luego al tamaño de mi propia cama. Las fuerzas me abandonaban y me di cuenta de que no podría seguir así por mucho tiempo. Una noche me desperté con una sensación extraña. La habitación estaba en silencio. Mis compañeros dormían, pero me parecía que alguien estaba de pie junto a mi cama. Giré la cabeza y vi a una mujer. Estaba de pie junto a la ventana, iluminada por la luz de la luna, y me miraba. Al principio pensé que era una alucinación. Después de meses de enfermedad, me había acostumbrado a no confiar en mis sentidos. Pero luego la reconocí. Era Lena. Se veía exactamente como el día de su muerte. Joven, hermosa, triste. Llevaba el mismo vestido azul que llevaba en nuestras últimas fotos. Me miraba con una expresión de tristeza infinita, pero sin enojo, sin reproche. Solo me miraba como si se estuviera despidiendo. Intenté hablar, disculparme, explicar, pero mi voz no me obedecía. ¿Y qué podía decir? ¿Qué significaban las palabras frente a lo que había hecho? Lena se acercó, extendió la mano y me tocó la cara. Su toque era frío, como la luz de la luna, pero al mismo tiempo había en él un amor que yo no merecía. «Es hora», dijo en voz baja. Fue la única palabra que pronunció, pero entendí su significado. Había venido a por mí. Finalmente, había venido a llevarme a donde deberíamos estar juntos, en el olvido, en la paz,
en la liberación del dolor. Cerré los ojos, sintiendo cómo las últimas fuerzas abandonaban mi cuerpo. Mi respiración se volvió cada vez más superficial. Mi ritmo cardíaco se ralentizó. En algún rincón de mi conciencia, oí el pitido del monitor cardíaco, que se hizo uniforme, los gritos de las enfermeras, el sonido de los pasos. Pero todo eso estaba lejos, en otro mundo que ya no me concernía. Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera fue el rostro de Lena. Estaba sonriendo. Era la primera vez en todos esos meses de tormento que veía su sonrisa. Y en esa sonrisa había un perdón que había buscado durante tanto tiempo y que quizás finalmente había merecido con mi sufrimiento. Por la mañana, la enfermera me encontró muerto. La causa oficial de la muerte fue una insuficiencia cardíaca aguda por agotamiento. Pero junto a mi cama yacía un cuaderno lleno de escritos. Mi confesión, mi intento de dejar algo honesto y real en este mundo. Mi hermano vino a recoger mis cosas. Al principio quiso tirar el cuaderno, pero luego cambió de opinión. Quizás algún día alguien lea esta historia y entienda que la locura no siempre es una enfermedad del cerebro. A veces es la única manera que tiene el alma de protegerse de una verdad insoportable, y que el castigo más terrible por el mal cometido es la necesidad de vivir con la conciencia de lo que has hecho. En el Hospital San Alberto, otra cama quedó libre. El personal suspiró de alivio. Un paciente problemático, menos. La vida continuó su curso. Nuevos enfermos ocuparon los lugares de los muertos. La historia se repitió una y otra vez. Pero en la habitación donde pasé mis últimos meses, a veces por la noche los empleados oyen un llanto bajo, no místico, no sobrenatural, sino simplemente un llanto muy humano por un amor perdido, por la imposibilidad de la redención, por el hecho de que algunos pecados son demasiado pesados para ser perdonados. Y en el cementerio, en dos tumbas una al lado de la otra, el viento a veces susurra nombres, Lena y el que la amó más que a su vida, y al final lo demostró, pagando por su amor el precio más alto.